¿Cómo verte espectacular o cómo verte más bonita y más guapa rápidamente, sin gastar y con cosas que probablemente tienes ya en tu casa porque te van a quitar años de encima? Todo esto lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y algunas cosas las he incorporado a raíz de mi video, de mi reto, de que tengo 6 a 8 semanas para verme espectacular en uno de los eventos de mis hijas. Así que vamos a comenzar. Gracias por estar aquí, chicas. Muchas gracias por estar en Martes de Belleza. El primer tip que les tengo, que esto lo vi, la verdad es que fue en TikTok, y es sobre el hair oiling. El hair oiling, que no es la primera vez que lo escucho, ahí sí, ¿no? Más bien me recordó, yo tenía una vecina hindú que se ponía mascarillas en el cabello de aceite de aguacate, otras veces era aceite de olivo, otras veces aceite de jojoba, que es lo que tengo aquí, otras veces aceite de romero, porque tienen distintas propiedades. Pero siempre yo veía que ellas tenían el cabello espectacular. Ciertamente el cabello hindú es espectacular, pero ella me decía, es que desde chica nos enseñan a cuidarlo. Y bueno, me he dedicado a hacer el hair oiling, que es algo relativamente nuevo en mi rutina de belleza, porque lo había olvidado, lamentablemente lo había olvidado. Si no mi cabellera, estoy segura que luciría espectacular. Estos aceites naturales te nutren, te dan la resequedad del cuero cabelludo y lo único que tienes que hacer es agarrar unas gotas, bueno, bastantito, y empezar a distribuirlo por todo tu cabello. Y bueno, si no eres de cabello graso, lo puedes extender hasta tu cuero cabelludo. Si tienes problemas con el cuero cabelludo, la verdad es que siempre te recomiendo ver a un dermatólogo para ver qué o cuál de todos estos aceites es el mejor para ti. Pero bajo bases normales, con cabello teñido, que necesita hidratación, les puedo decir que de un par de semanas para acá, haciéndolo 3 veces por semana, lo que sí les puedo decir es que mi cabello es suave. A diferencia de otras veces que sí lo sentía como más rasposito. Si lo haces 2 veces por semana, 3 mejor, y lo dejas de 1 a 2 horas, puedes aplicar calor, no aplicar calor, dejarlo. Yo simplemente lo dejo, pues vas a ver la maravilla. Puedes comprar uno de estos cepillitos, que la verdad es que en este caso venía así como un combo. Yo ya los tengo y lo puedes utilizar para darte masaje y distribuir mejor el aceite. Te ayudan mucho a la circulación de la sangre porque muchas veces nos hace falta circulación. Mucha gente que tiene gran pérdida de cabellos por falta de circulación. Así que este tipo de masajes salen buenísimos. Yo creo que algo que ha evitado que me arrugue tanto durante muchos años ha sido pues el hielo. Siempre he utilizado hielo. Mi receta vieja era un bowl, ya saben, con hielos, agua y sumergirle el rostro, que eso es buenísimo durante todo el año. Y bueno, ahora ya existen los rollers, que esto lo puedes hacer por la mañana, al regresar del gimnasio, antes de irte al gimnasio, cuando tú quieras, hacerlo como parte de tu rutina por las mañanas, y lo que te ayuda es a tensar la piel. No sé si ustedes se han dado cuenta que mientras más frío el país que es donde vives, mejor piel tienen. La piel se daña menos en lugares más fríos que en lugares más cálidos, simplemente porque tenemos más sol, tenemos más daños. Y la verdad es que el frío ayuda mucho con la textura de la piel y a tensarlo. Un gran tip. Yo lo utilizo ya sea el roller o mi barrita, que los compré, les dejo enlaces aquí abajo, los compré en las redes y bueno, son muy económicos y es una gran manera. Pero si no quieres gastar ni un peso y quieres verte bonita, te recomiendo utilizar hielos normales. ¿Qué les puedo decir sobre los masajes? Si tengo tantos videos que les he enseñado de mi gua sha, estos masajes gua sha para rejuvenecer, cómo verte más joven sin gastar dinero, simplemente utilizando el gua sha, utilizando tus manos. Hay muchas rutinas, la verdad, en internet de gua sha, tanto en Google como en las redes. Hay masajes de 5 minutos, de 3 minutos, adaptados para cualquier mujer con cualquier tipo de situación de tiempo. El gua sha es uno de los mejores hábitos que vienen obviamente de la cultura oriental, que hace que tu piel se mantenga firme, se ejercites todos esos músculos de tu rostro que normalmente no ejercitamos y no pierdas el tono muscular, es decir, no se vuelvan flácidos. Ojo, si no tienes gua sha y no puedes gastar, lo que puedes hacer es utilizar la mejor herramienta del ser humano, las manos, nudillos. Puedes poner cómo hacer masajes faciales con las manos y te van a aparecer un mundo. De hecho, yo tengo un video de gua sha que se los voy a poner acá, que es interesante porque es bajo uno de los mejores
masajistas con las manos japoneses que hay, que se los pongo aquí y les va a funcionar muy bien. La realidad es que necesitas 3-4 minutos diarios y ya estás. Lo puedes hacer con uno de los aceites faciales, lo puedes hacer con cualquier aceite que tú quieras. Yo ahorita utilicé este de Drunk Elephant porque me lo quiero acabar, tengo esta muestra. No es necesario, puedes utilizar cualquiera de los aceites que sean faciales, que de tu conveniencia, y después limpiarlo. Así que no hay pretexto, chicas. Es como ir a una terapia de spa para tu rostro, pero lo puedes hacer en tu casa, no necesitas gastar, la verdad es que vale la pena. Wow, esta glicerina, yo no sé si la conocen, bueno, aquí en México la venden en las farmacias Guadalajara, se llama glicerina natural, es muy económica, les estoy hablando de, no sé, a lo mejor $1, $2, no recuerdo cuánto. Y bueno, uno de los usos que yo le doy para hidratar codos, pies, cuando siento que estoy reseca, cuando voy a la playa y regreso se me empiezan como a poner pues duro los pies, no sé. Entonces utilizo una gotita de glicerina, utilizo una de las cremas hidratantes, que la tengo en uno de mis videos de las mejores hidratantes que hay de súper o de supermercado, y la verdad es que funciona perfecto. La glicerina le da, bueno, otro pump a tu hidratación. Si eres de piel seca o necesitas para esos lugares rasposos como ese plus, añádale una gotita de glicerina. La glicerina natural tiene muchísimos usos. Si estás interesado en saberlos, dímelo aquí abajo porque tiene muchos usos. Es muy económica y la verdad es que es algo de lo que no se habla tanto, pero potencializa muchísimas cosas porque suaviza, te humecta, o sea, ayuda verdaderamente mucho. Si hay alguna derma o alguien, por favor me lo puede poner por aquí. ¿Qué tantos usos tiene la glicerina? La verdad es que son muchísimos. Claro, hay que saberlo utilizar, como se los enseñé aquí en una crema, pues para partes secas o cuando eres muy reseca te va a funcionar mucho. Si lo haces por la noche, perfecto, te vas a dormir, te puedes poner unos calcetines y bueno, voilà. ¿Cómo tener una piel más bonita sin gastar dinero, chicas? Las manos, como todas sabemos, es de lo primero que nos quejamos con la edad. Y bueno, lo que yo hago son mascarillas. Esto se lo vi a un doctor dermatológico, aquí compañerito mío. Y bueno, desde que lo hago es otra cosa. Me pongo aceite, puede ser de aguacate, puede ser de olivo, el que ustedes quieran, de almendras también es muy bueno. Y lo que hacen es ponerse una capa directa, se lo pueden dejar así, o lo que pueden utilizar es por encima unos guantes de látex que los compran en las farmacias, y eso hace que no manchen y que la verdad es que como que es, no sé, de alguna manera sientes que traes como una mascarilla de manos y aguantas más tiempo. Y si haces esto un par de veces a la semana durante 1 o 2 meses, se te acaba esa piel rugosa. Claro, lo dejas de hacer y puede volver a aparecer, pero esto es como tratamientos, hay que estarlos haciendo como cualquier mascarilla, hay que ser constante, pero las manos dan un cambio magnífico, se vuelven verdaderamente hidratadas, la piel y la textura rejuvenece. Y finalmente, el último tip de belleza que funciona mucho para las personas que quieren un mejor maquillaje, unos labios más bonitos, es verdaderamente, que es algo que muchas veces nos da flojera, se nos olvida, exfoliar los labios. No tienes que gastar en productos para exfoliar ni para nutrir tus labios, porque esta mascarilla a base de azúcar, miel y un poquito de aceite de coco orgánico, por favor, orgánico, bueno, es espectacular. Esos aceites orgánicos les van a durar 1000 años. Y la idea es revolver, ponértelo, dejarlo 15 minutos y después retirarlo con una toallita, un pañuelo, con algo, y ya van a estar exfoliados y ya van a estar hidratados. Entonces realmente no necesitas hidratar nuevamente tus labios. Ahorita con el sol traemos los labios tremendos, de menos mis hijas los traen tremendos, y lo que yo hago es hacerles esta exfoliación 1 vez o 2 veces a la semana, muy ligerita porque es con azúcar, entonces no se siente fuerte, el aceite les nutre y traemos los labios espectaculares. Y esto te hace que a la hora de maquillar tus labios tengan ese plump porque están hidratados, porque no están escamosos, porque no están como arrugaditos, o sea, verdaderamente los tienes como en su mejor forma. Y este es un tip de belleza
que rejuvenece tus labios, que tengo muchos tips de belleza sobre los labios que se los voy a poner aquí arriba. Como ven, chicas, no es necesario gastar ni en mascarillas. Ya saben que les he enseñado toda la vida mi mascarilla de arroz que la hago habitualmente, pero creo que muchas de ustedes llegaron a mí por eso. Pónganmelo aquí con mi mascarilla de arroz, así me encuentran. Daniela Lippert, mascarilla de arroz. Y creo que la belleza está llena de buenos hábitos. No tanto de gastos, sino de buenos hábitos. Me encantaría saber ustedes si han hecho el hair oiling, o sea, esta terapia de ponerle aceites naturales a tu cabello, al estilo hindú. No sé si la han probado. Verdaderamente es una maravilla. No tienen una idea. Háganlo y luego me cuentan en un par de videos si les funcionó, si no, que estoy segura que sí. Así que, chicas, gracias por haber estado en Martes de Belleza. Gracias por su like. Me funciona muchísimo su like, que me comenten y también que me pasen o que compartan el video a alguien si creen que le pueden funcionar estos tips sin gastar para verte espectacular. Cómo verte bonita, cómo verte siempre arreglada, cómo verte en tu mejor versión sin tener que gastar. Simplemente son hábitos y, ojo, constancia. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.